y hoy te voy a demostrar por qué. Pero antes de entrar en materia, déjame contarte algo que me pasó hace como 2 meses. Estaba yo confesando un sábado por la tarde, ya sabes, el típico sábado en el que todo el mundo se acuerda que existe Dios porque mañana es domingo y hay que ir a misa. Se abre el confesionario y entra una señora. Ni la vi bien porque estaba del otro lado de la rejilla, pero por la voz me di cuenta que era una mujer joven, tal vez de unos 30 y tantos años. Comienza a contarme sus pecados. Lo típico, ¿no? Que si dije una mentira, que si me enojé con mi marido, que si grité a mis hijos, todo normal. Pero de pronto se quiebra, empieza a llorar y me dice: padre, yo ya no aguanto más. Tengo un hijo con parálisis cerebral. Mi marido me abandonó hace 2 años. Trabajo 12 horas al día para poder pagar las terapias del niño. Llego a mi casa destrozada. No duermo, no descanso. Y lo peor de todo, padre, lo peor de todo es que yo le pedí a Dios que me quitara esta cruz. Le supliqué, le rogué, hice novenas, mandas, promesas y nada ha cambiado. Entonces dígame, padre, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué permite que yo sufra así? ¿Qué hice para merecer esto? Y ahí estaba yo del otro lado del confesionario pensando: ¿qué le digo a esta mujer? ¿Le digo que Dios tiene un plan? ¿Le digo que todo pasa por algo? ¿Le digo que ofrezca su sufrimiento? Todas esas frases que suenan muy bonitas cuando no eres tú el que está sufriendo, pero que cuando estás en el hoyo, cuando estás destrozado, suenan vacías, suenan huecas, suenan a que el que te las dice no tiene ni idea de lo que estás viviendo. Entonces, ¿sabes qué le dije? Le dije la verdad. Una verdad que nadie te dice porque es incómoda, porque es difícil, porque va contra todo lo que el mundo te ha vendido sobre lo que es la felicidad y lo que es una vida plena. Le dije: señora, Dios sí te está escuchando, Dios sí te ve, Dios sí sabe lo que estás viviendo, y precisamente porque te ama, no te quita esa cruz. Se hizo un silencio tremendo. Yo pensé que se iba a levantar y se iba a ir, pero no, se quedó ahí. Y me dijo: padre, explíqueme eso, porque si Dios me ama, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me quita este dolor? Y esa, hermanos, esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. La pregunta que está en el corazón de cada persona que está sufriendo en este momento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué un Dios que es amor, que es bueno, que es todopoderoso, permite que suframos? Permite que haya enfermedades, permite que haya tragedias, permite que haya dolor. Y hoy te voy a dar la respuesta. Pero te advierto, no te va a gustar, porque la respuesta no es cómoda, no es bonita, no es lo que quieres escuchar, pero es la verdad. Y como dijo Jesús, la verdad os hará libres. Aunque primero te va a molestar, te va a incomodar, te va a hacer cuestionarte muchas cosas. Mira, lo primero que tenemos que entender es que vivimos en una cultura que nos ha vendido una mentira gigantesca. Una mentira tan grande, tan gorda, tan repetida que ya nos la creemos como si fuera un dogma de fe. ¿Cuál es esa mentira? Que el objetivo de la vida es ser feliz, que el objetivo de la vida es no sufrir, que tú tienes derecho a una vida sin dolor, sin cruz, sin sufrimiento. Y eso, hermanos, es una mentira del tamaño de una catedral. ¿Sabes de dónde viene esa mentira? Del hedonismo, del materialismo, del relativismo, de todas esas corrientes de pensamiento que desde hace 50, 60 años nos han bombardeado con la idea de que la vida es placer, de que la vida es comodidad, de que la vida es quitarte todo lo que te molesta, todo lo que te incomoda, todo lo que te hace sufrir. Por eso tenemos preservativos, anticoncepción, aborto, eutanasia, divorcio express, todo lo que sea quitarte la cruz. No queremos sufrir, queremos una vida fácil, cómoda, placentera. Y entonces cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando llega la tragedia, nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Como si el sufrimiento fuera un castigo, como si fuera algo anormal, como si no fuera parte de la vida. Déjame decirte algo, el sufrimiento es normal, el sufrimiento es parte de la condición humana. Desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso, desde que decidieron decirle no a Dios, el sufrimiento entró en el mundo
y no se va a ir. No se va a ir por más que reces, por más novenas que hagas, por más promesas que le hagas a Dios. El sufrimiento está aquí para quedarse. Ahora, ¿eso significa que Dios es cruel? ¿Eso significa que Dios nos castiga? ¿Eso significa que Dios se sienta en el cielo a ver cómo sufrimos y no hace nada? No, absolutamente no. Y aquí es donde entra la parte que nadie te dice. La parte que te van a omitir en muchas charlas motivacionales, en muchos libros de autoayuda, en muchas prédicas light que solo te dicen lo que quieres escuchar. Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento no es absurdo, el sufrimiento no es gratuito, el sufrimiento no es castigo, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para transformarte, para pulirte, para hacerte santo. Y ya sé lo que estás pensando, Padre, eso suena muy bonito, muy espiritual, muy teológico, pero yo lo que quiero es que se me quite el dolor, yo lo que quiero es que mi hijo se sane, yo lo que quiero es que mi matrimonio se arregle. Yo lo que quiero es que se me quite la ansiedad, la depresión, el miedo. No me vengas con cuentos de que el sufrimiento me va a hacer santo. Yo lo que quiero es que se me quite. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Y créeme que si estuviera en mi mano quitártelo, lo haría. Pero no está en mi mano, está en la mano de Dios. Y Dios, que te conoce mejor que tú mismo, que sabe exactamente lo que necesitas, que ve tu vida no solo en el presente, sino en la eternidad, Dios sabe que si te quita esa cruz ahora te está haciendo un daño. Te está privando de algo que necesitas para crecer, para madurar, para acercarte a Él. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes un hijo que amas con todo tu corazón, y ese hijo necesita una operación dolorosa, una operación que le va a causar sufrimiento durante semanas, tal vez meses, pero esa operación le va a salvar la vida. ¿Qué haces? ¿Le quitas a tu hijo ese sufrimiento? ¿No lo operas para que no sufra? No, precisamente porque amas a tu hijo, porque quieres lo mejor para él, lo llevas a esa operación, aunque sepas que va a sufrir, aunque sepas que va a doler, porque sabes que ese sufrimiento temporal es necesario para su bien mayor. Pues así es Dios con nosotros. Dios no nos quita el sufrimiento porque sabe que ese sufrimiento es la operación que necesitamos. Es la herramienta que va a usar para sanarnos, para transformarnos, para hacernos mejores personas, no para fastidiarnos, no para castigarnos, sino para salvarnos. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en la Biblia, está en el Evangelio. Está en las palabras de Jesús. ¿Sabes qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se quite la cruz. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que le pida a Dios que le quite todos los problemas. Dijo, toma tu cruz, abrázala, cárgala y sígueme. ¿Y sabes qué más dijo Jesús? En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, en el mundo seréis felices todo el tiempo. No dijo, en el mundo no van a tener problemas. Dijo, van a tener tribulaciones, van a sufrir. Pero no se preocupen, yo ya vencí, yo ya pasé por eso. Yo sé lo que es sufrir. Y si se aferran a mí, van a poder soportarlo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Jesús nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Jesús nunca nos dijo que si lo seguíamos todo iba a ser color de rosa. Al contrario, nos dijo que íbamos a sufrir, pero nos prometió que no íbamos a estar solos. Nos prometió que Él iba a estar con nosotros. Nos prometió que ese sufrimiento no iba a ser en vano. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque voy a decirte algo que es la clave de todo. El sufrimiento en sí mismo no tiene valor. Sufrir por sufrir no te hace santo. Sufrir por sufrir no te acerca a Dios. Lo que le da valor al sufrimiento es cómo lo vives, es qué haces con él. Es si lo unes al sufrimiento de Cristo o si lo vives solo, amargado, resentido, preguntándote ¿por qué a mí? Déjame explicarte esto con una imagen muy clara. El Viernes Santo, en el Monte Calvario, había 3 cruces, 3 hombres crucificados.
los tres sufriendo exactamente el mismo dolor físico. Los tres clavados, los tres agonizando, los tres muriendo, pero solo uno se salvó, solo uno entró al paraíso ese mismo día. ¿Por qué? Porque ese hombre, el buen ladrón, no se quedó en su dolor, no se quedó maldiciendo su suerte, no se quedó preguntándose por qué a mí. Ese hombre volteó a ver a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre unió su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Y en ese momento su cruz dejó de ser una maldición y se convirtió en salvación. En ese momento su dolor dejó de ser absurdo y se llenó de sentido. En ese momento ese hombre dejó de sufrir solo y sufrió con Cristo. Y Cristo le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Los tres sufrieron lo mismo, pero solo uno le dio sentido a ese sufrimiento. Solo uno lo transformó. Solo uno se salvó. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu sufrimiento. Dios no te va a quitar la cruz, pero te va a dar la gracia para cargarla. Dios no te va a quitar el dolor, pero te va a acompañar en ese dolor. Dios no te va a quitar la enfermedad, la tragedia, el problema, pero te va a dar un propósito, un sentido, una razón para seguir adelante. Ahora, llegados a este punto, sé que hay gente que está pensando: padre, todo eso suena muy bonito, pero yo conozco gente que ha sufrido horrores, gente que ha perdido hijos, gente con enfermedades terminales, gente que ha sido abusada, violada, destruida. ¿Me va a decir que Dios quiere eso? ¿Me va a decir que Dios permite esas barbaridades? Y aquí tengo que ser muy, muy claro contigo. Dios no causa el mal. Dios no quiere el mal. Dios no provoca tragedias, enfermedades, abusos. Eso es obra del pecado, es obra del diablo, es obra de la maldad humana. Dios no tiene nada que ver con eso. Pero, y escúchame bien, Dios sí permite que el mal exista. ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres, nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y si Dios nos quitara esa libertad, si Dios interviniera cada vez que alguien va a hacer algo malo, entonces no seríamos libres, seríamos robots, marionetas. Y el amor no se puede forzar, el amor tiene que ser libre. Entonces Dios permite que el mal exista porque respeta nuestra libertad. Pero, y esto es importantísimo, Dios no deja que ese mal tenga la última palabra. Dios no deja que el mal te destruya. Dios puede sacar bien del mal. Dios puede transformar lo más horrible en algo hermoso. Dios puede tomar tu peor tragedia y convertirla en tu mayor testimonio. ¿Sabes cuántos santos hay que fueron personas destrozadas por el sufrimiento? Santa Mónica, que lloró durante años por su hijo Agustín, que era un mujeriego, un borracho, un perdido. Y Dios no le quitó ese sufrimiento, pero usó ese sufrimiento para convertir a Agustín. Y Agustín se convirtió en uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús, que murió de tuberculosis a los 24 años, una enfermedad horrible, dolorosa, agónica, y Dios no la sanó, pero usó ese sufrimiento para hacerla santa, para que su vida fuera un testimonio de amor, de confianza, de abandono en Dios. San Maximiliano Kolbe, que murió en Auschwitz, asesinado por los nazis, una muerte horrible, injusta, cruel, y Dios no lo salvó. Pero usó ese sufrimiento para que Maximiliano diera su vida por otro prisionero. Y ese acto de amor en medio del horror se convirtió en uno de los testimonios más poderosos del siglo XX. ¿Te das cuenta? Dios no causa el mal, pero puede sacar bien del mal, puede transformarlo, puede usarlo para sus propósitos, puede hacer que tu peor momento se convierta en tu mayor bendición. Ahora, sé que hay otra pregunta dando vueltas en tu cabeza. Padre, si todo esto es cierto, si el sufrimiento tiene un propósito,
¿Por qué hay tanto sufrimiento injusto? ¿Por qué hay niños que nacen enfermos? ¿Por qué hay gente buena que sufre y gente mala que vive feliz? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y aquí es donde tengo que ser brutalmente honesto contigo. No lo sé. No tengo todas las respuestas. Hay sufrimientos que son un misterio. Hay tragedias que no tienen explicación. Hay dolores que no podemos entender con nuestra mente humana. Pero te voy a decir algo que sí sé. Sé que Dios no está allá arriba en el cielo viendo tu sufrimiento como si fuera una película. Dios no es un espectador. Dios bajó, se hizo hombre, se hizo carne y sufrió. Sufrió como tú, sufrió como yo. Fue traicionado, abandonado, golpeado, escupido, humillado, torturado, asesinado. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús conoce el dolor. Jesús pasó por lo peor que un ser humano puede pasar y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Lo hizo para que nunca, nunca, nunca pudiéramos decir que Dios no nos entiende, que Dios no sabe lo que estamos viviendo. Cuando estés en el hospital, cuando estés en tu cama llorando, cuando estés destrozado, recuerda que Jesús también estuvo ahí. Jesús también lloró. Jesús también sintió miedo en el huerto de los olivos. Jesús también se sintió abandonado en la cruz. Y si Jesús pasó por eso, si Dios mismo pasó por eso, entonces tu sufrimiento tiene un valor infinito. Porque cuando tú unes tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo, cuando tú ofreces tu cruz junto con la cruz de Cristo, estás participando en la redención del mundo. Estás colaborando con Dios en la salvación de las almas. Estás haciendo algo que tiene repercusiones eternas. San Pablo lo dice clarísimo en la carta a los Colosenses. Dice, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que a Cristo le faltó sufrir? No, Cristo sufrió todo. Cristo pagó todo. Pero Cristo nos invita a participar, nos invita a unirnos, nos invita a que nuestro sufrimiento tenga el mismo valor que el suyo. Es como si Cristo te dijera, mira, yo ya pagué el precio, yo ya cargué la cruz, yo ya sufrí por ti, pero si tú quieres, si tú aceptas, tú puedes unirte a mí, tú puedes ofrecer tu sufrimiento junto con el mío. Y juntos vamos a salvar almas, juntos vamos a transformar el mundo. ¿Te imaginas? Tu dolor, tu enfermedad, tu tragedia, unido al dolor de Cristo, puede salvar almas, puede cambiar vidas, puede tener un impacto eterno. Tu sufrimiento no es en vano. Tu cruz no es absurda. Tu dolor tiene un propósito gigantesco. Y ahora déjame hablarte de algo que me parece importantísimo. Porque hasta ahora hemos hablado del sufrimiento grande, el sufrimiento de la enfermedad terminal, el sufrimiento de la tragedia, el sufrimiento de la pérdida. Pero hay otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento que tal vez no es tan dramático, pero que es igual de real, igual de doloroso, igual de transformador. Estoy hablando del sufrimiento cotidiano, del sufrimiento de levantarte todos los días a un trabajo que odias, del sufrimiento de cuidar a tus hijos cuando estás agotado, del sufrimiento de aguantar a un marido insoportable o a una esposa que te hace la vida imposible, del sufrimiento de la rutina, del cansancio, del aburrimiento, de la mediocridad. Ese sufrimiento también cuenta, ese sufrimiento también tiene valor, ese sufrimiento también lo puedes ofrecer. Y te voy a decir algo más, a veces ese sufrimiento es más difícil que el sufrimiento grande, porque el sufrimiento grande te hace héroe, te hace mártir, todo el mundo te admira, todo el mundo reza por ti, pero el sufrimiento pequeño, el sufrimiento cotidiano, ese nadie lo ve, ese nadie lo aplaude, ese nadie lo reconoce, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo valora, Dios sí lo cuenta. Y muchas veces son esos pequeños sufrimientos diarios, ofrecidos con amor, los que te hacen santo. No las grandes tragedias, sino las pequeñas cruces de cada día. Santa Teresita del Niño Jesús lo llamaba el caminito, el camino de las cosas pequeñas. Hacer todo con amor, ofrecer todo con amor,
hasta lo más insignificante, hasta lo más aburrido, hasta lo más tedioso. Todo puede ser una ofrenda, todo puede tener valor eterno. Entonces, hermano, hermana, te pregunto, ¿qué cruz estás cargando en este momento? ¿Qué sufrimiento estás viviendo? ¿Es una enfermedad? ¿Es un matrimonio roto? ¿Es un hijo rebelde? ¿Es una depresión? ¿Es ansiedad? ¿Es soledad? ¿Es simplemente el cansancio de la vida? Sea lo que sea, no lo desperdicies. No lo vivas solo. No te quedes ahí preguntándote por qué a mí. Voltea a ver a Jesús. Mira la cruz. Mira a ese Dios que sufrió por ti. Y dile, Señor, yo también quiero sufrir contigo. No me quites esta cruz. Dame la gracia para cargarla. Ayúdame a unir mi dolor al tuyo. Ayúdame a darle sentido a este sufrimiento. Y déjame decirte algo más. Algo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo estaba sufriendo. Cuando yo estaba pasando por momentos muy oscuros en mi vida. Cuando yo también me preguntaba dónde estaba Dios. ¿Por qué me había abandonado? El sufrimiento no dura para siempre. Esta vida no es todo. Este mundo no es tu hogar. Tú fuiste creado para la eternidad. Tú fuiste creado para el cielo. Y todo el sufrimiento de esta vida, por más horrible que sea, no es nada comparado con la gloria que nos espera. San Pablo lo dice. Dice, las tribulaciones de este tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. ¿Te das cuenta? No son nada. 60, 70, 80 años de vida aquí, de sufrimiento aquí. No son nada comparado con la eternidad de felicidad que nos espera. Imagínate que tu vida es una línea y en esa línea hay un puntito pequeñísimo. Ese puntito es tu vida aquí en la tierra, con todo su dolor, con todo su sufrimiento. Y el resto de la línea que se extiende hacia el infinito, eso es la eternidad. Eso es el cielo. Eso es la felicidad plena, perfecta, sin fin. ¿De verdad crees que Dios te va a dejar sufrir aquí para luego abandonarte? ¿De verdad crees que Dios te está preparando, te está purificando, te está transformando aquí para luego olvidarse de ti? No, todo lo contrario. Dios te está preparando para algo infinitamente más grande, para algo que tus ojos no han visto, tus oídos no han escuchado, tu mente no puede imaginar. Y un día, cuando estés en el cielo, cuando veas a Dios cara a cara, cuando entiendas todo, vas a decir, valió la pena. Valió la pena el dolor, valió la pena la cruz, valió la pena el sufrimiento, porque me trajo aquí, porque me acercó a ti, porque me hizo santo. Ahora bien, todo esto que te estoy diciendo no significa que te tengas que quedar con los brazos cruzados. No significa que no puedas pedir alivio. No significa que no puedas buscar soluciones. No significa que tengas que ser masoquista y buscar el sufrimiento. No, puedes y debes buscar alivio. Puedes y debes ir al médico. Puedes y debes buscar terapia. Puedes y debes tomar medicamentos. Puedes y debes hacer todo lo que esté en tu mano para mejorar tu situación. Dios no te pide que te cruces de brazos. Lo que Dios te pide es que mientras buscas soluciones, mientras haces tu parte, confíes en Él, que no te desesperes, que no pierdas la fe, que no te amargues, que no maldigas tu cruz, que la abraces, que la ofrezcas, que la vivas con amor. Y déjame decirte algo más, hay cruces que Dios sí quita, hay sufrimientos que Dios sí alivia, hay enfermedades que Dios sí sana, Dios hace milagros, Dios escucha oraciones, Dios responde, pero a su tiempo, a su manera, no a la tuya, no a la mía. Y a veces la respuesta de Dios no es quitarte la cruz. A veces la respuesta de Dios es darte la fuerza para cargarla. A veces la respuesta de Dios es ponerte gente que te ayude a cargarla. A veces la respuesta de Dios es transformarte a ti para que la cruz ya no pese tanto. Mira el caso de San Pablo. San Pablo tenía una espina en la carne. No sabemos qué era. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una tentación, no lo sabemos. Pero San Pablo le pidió a Dios 3 veces que se la quitara. 3 veces. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó la espina, pero le dio la gracia para soportarla.
Y San Pablo entendió y dijo, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es en mi debilidad donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Te das cuenta? San Pablo dejó de pedir que le quitaran la cruz y empezó a agradecer por ella, porque entendió que esa cruz lo hacía depender más de Dios, lo hacía más humilde, lo hacía más santo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que tu sufrimiento te acerque a Él, que te haga depender de Él, que te haga más humilde, que te haga más compasivo, que te haga más santo. Porque hermanos, y esto es durísimo de aceptar, pero es la verdad, cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay sufrimiento, es cuando más nos alejamos de Dios. Es cuando nos volvemos soberbios. Es cuando pensamos que no lo necesitamos. Es cuando nos creemos autosuficientes. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando llega la cruz, cuando todo se derrumba, ahí es cuando corremos a Dios. Ahí es cuando nos arrodillamos. Ahí es cuando oramos de verdad. Ahí es cuando decimos, Señor, te necesito, no puedo solo, ayúdame. Y Dios nos dice, por fin te diste cuenta, por fin entendiste que me necesitas, por fin dejaste tu soberbia, por fin te hiciste pequeño, y ahora sí puedo trabajar en ti, ahora sí puedo transformarte, ahora sí puedo llenarte de mi gracia. Entonces, ¿ves? El sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento es una bendición disfrazada, es una gracia disfrazada, es el camino que Dios usa para llevarte a la santidad. Y ahora déjame darte 3 claves prácticas, 3 cosas que puedes hacer hoy mismo para transformar tu sufrimiento, para darle sentido a tu cruz, para vivir tu dolor de una manera que te acerque a Dios y no te aleje de Él. Primera clave, ofrécelo. Cada mañana cuando te levantes, antes de hacer cualquier otra cosa, ofrécele a Dios tu día. Y dentro de ese ofrecimiento, ofrécele específicamente tu cruz, tu dolor, tu sufrimiento. Dile, Señor, hoy voy a sufrir, hoy voy a tener dolor, hoy voy a estar cansado, hoy voy a cargar mi cruz, pero no quiero hacerlo solo, quiero hacerlo contigo. Te ofrezco este dolor, te ofrezco este sufrimiento, que no sea en vano. Úsalo para salvar almas, úsalo para tu gloria. Y luego, durante el día, cada vez que sientas el dolor, cada vez que la cruz pese, di una oración cortita. Señor, por ti, Señor, contigo, Señor, en unión con tu cruz. No hace falta que sea una oración larga, con eso basta. Pero marca una diferencia gigantesca, porque transforma tu sufrimiento, lo convierte en oración, lo convierte en ofrenda. Segunda clave, busca el rostro de Cristo en tu sufrimiento. Cuando estés sufriendo, cuando estés en tu peor momento, cierra los ojos y visualiza a Jesús en la cruz. Mírale el rostro, mira sus heridas, mira su sangre, mira su dolor. Y date cuenta de que Él pasó por eso, Él sufrió eso, Él cargó eso por ti, para que nunca estuvieras solo en tu dolor. Y luego dile, Jesús, gracias, gracias por haber sufrido por mí, gracias por haberme mostrado el camino, gracias por acompañarme en este dolor, ayúdame a cargar mi cruz como tú cargaste la tuya, con amor, con esperanza, con fe. Tercera clave, no lo vivas solo, busca ayuda, busca compañía, busca apoyo. Dios no quiere que cargues tu cruz solo. Dios pone gente en tu vida para ayudarte, para acompañarte, para sostenerte cuando no puedas más. A veces es un amigo, a veces es un familiar, a veces es un grupo de oración, a veces es un sacerdote, a veces es un psicólogo. No importa, busca ayuda, abre tu corazón, comparte tu dolor. No te lo guardes, no te lo tragues, porque el dolor compartido es dolor dividido. Y la alegría compartida es alegría multiplicada. Y sobre todo, hermanos, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no te rindas, porque Dios tiene un plan bueno, un plan de amor, un plan que incluye tu sufrimiento, pero que no termina ahí, un plan que termina en el cielo, en la gloria, en la felicidad eterna. Déjame terminar con la
historia con la que comencé. Aquella señora en el confesionario, la que tenía el hijo con parálisis cerebral, la que estaba destrozada, la que me preguntó por qué Dios no le quitaba su cruz. Después de explicarle todo esto, después de hablar con ella durante más de media hora, se quedó en silencio. Y luego me dijo: Padre, creo que entiendo, no me gusta, no quiero esta cruz. Pero entiendo que tiene un propósito. Entiendo que Dios la permite porque me ama, entiendo que puedo ofrecerla y voy a intentarlo. Voy a intentar vivir mi cruz con amor, con fe, con esperanza. Salió del confesionario y 2 semanas después me escribió un mensaje. Me dijo: Padre, no sabe lo que ha cambiado en mí. Mi situación sigue igual, mi hijo sigue igual, mi trabajo sigue igual, pero yo cambié. Ya no veo mi cruz como un castigo, la veo como una oportunidad de acercarme a Dios, de crecer, de madurar, de ser mejor persona. Todavía lloro, todavía me canso, todavía sufro, pero ya no estoy sola. Sé que Dios está conmigo y eso cambia todo. Hermanos, esa es la diferencia, esa es la clave, esa es la respuesta a la pregunta de por qué Dios permite tu sufrimiento. Porque ese sufrimiento, vivido con fe, vivido con amor, vivido en unión con Cristo, te transforma, te hace santo, te prepara para el cielo. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu cruz? ¿La vas a maldecir, la vas a rechazar, te vas a amargar, te vas a alejar de Dios? ¿O la vas a abrazar, la vas a ofrecer, la vas a vivir con amor? La decisión es tuya. Dios te da la cruz, pero tú decides qué hacer con ella. Tú decides si esa cruz te destruye o te transforma. Tú decides si esa cruz te aleja de Dios o te acerca a Él. Tú decides si esa cruz es una maldición o una bendición. Yo te invito hoy, ahora mismo, a tomar la decisión correcta, a abrazar tu cruz, a ofrecerla, a vivirla con Cristo. Porque te prometo, te lo prometo con toda mi alma, que si lo haces, tu vida va a cambiar. No van a desaparecer los problemas, no se va a ir el dolor, pero vas a tener paz, vas a tener esperanza, vas a tener sentido. Y vas a saber con certeza absoluta que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y ese propósito es bueno, es de amor, es de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Y que la cruz de Cristo, que un día fue instrumento de muerte y se convirtió en instrumento de salvación, sea también para ti instrumento de gracia, de transformación, de santidad. Amén. Las tiendas de villancicos, las casas de adornos brillantes. Pero dime una cosa con toda sinceridad, ¿de qué sirve toda esa luz exterior si por dentro estás apagado? ¿De qué sirve el árbol más hermoso si el árbol de tu vida espiritual está seco y sin frutos? Cada año veo a miles de personas que corren desesperadas comprando regalos, preparando cenas, organizando reuniones familiares, pero que no dedican ni 5 minutos a preparar su corazón para recibir al único regalo que verdaderamente importa, Jesucristo. Y luego me encuentro con ellos en enero, más vacíos que antes, más tristes, más perdidos, porque llenaron todo menos su alma, porque adornaron todo menos su interior, porque celebraron todo menos su fe. Y yo les pregunto, y te pregunto a ti ahora, ¿vas a permitir que esta Navidad sea una más de esas Navidades huecas? ¿O vas a tener el valor de hacer algo diferente? Déjame decirte algo que he aprendido en mis muchos años como sacerdote, después de haber escuchado miles de confesiones, después de haber secado incontables lágrimas, después de haber acompañado a tantas almas en su camino de regreso a Dios. El pecado no es solamente una ofensa a Dios, aunque lo es. El pecado es ante todo una herida que tú te infliges a ti mismo. Es un veneno que bebes voluntariamente. Es una cadena que tú mismo te pones en los tobillos. Y lo más terrible del pecado no es que Dios te castigue por él, porque Dios es misericordioso y está esperando perdonarte. Lo más terrible del pecado es que tú te castigas a ti mismo, te alejas de la fuente de la vida, te privas de la paz, te robas a ti mismo la alegría. El pecado te convierte en prisionero de ti mismo. Y la celda más cruel es aquella que construimos con nuestras propias manos. Por eso hoy quiero gritarte, con todo el amor de un padre que ve a su hijo sufriendo, libérate, suelta esas cadenas, deja de ser tu propio verdugo. Hay una frase de San Agustín que siempre me ha conmovido profundamente,
y que quiero compartir contigo porque creo que describe perfectamente lo que muchos de ustedes están sintiendo en este momento. Dice así: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba. ¿Comprendes la tragedia de estas palabras? Andamos buscando la felicidad en 1000 lugares equivocados, cuando la felicidad está esperándonos en el único lugar donde realmente existe, en el encuentro con Dios, en la paz de un alma reconciliada, en la libertad de quien ha sido perdonado. Y mientras tanto Dios está dentro de ti, golpeando suavemente la puerta de tu corazón, esperando que le abras, esperando que le permitas entrar y limpiar todo lo que está sucio, sanar todo lo que está herido, iluminar todo lo que está oscuro. Pero tú sigues corriendo hacia afuera, buscando en los placeres, en las distracciones, en las adicciones, en las relaciones tóxicas, lo que solo Él puede darte. Esta noche, en este momento exacto en que me estás escuchando, quiero que sepas que no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que de entre millones de videos en internet tus ojos se hayan detenido en este. No es casualidad que en medio de tu ocupación, de tus problemas, de tus distracciones, algo te haya impulsado a darle play a este mensaje. Es el Espíritu Santo quien te ha traído hasta aquí, porque Dios tiene un mensaje específico para ti, un mensaje que puede cambiar el rumbo de tu vida si tienes el valor de escucharlo hasta el final. Y ese mensaje es simple pero poderoso. Todavía hay tiempo, todavía puedes cambiar, todavía puedes ser perdonado, todavía puedes llegar limpio a la Navidad, todavía puedes volver a casa, como el hijo pródigo, y encontrar a tu Padre esperándote con los brazos abiertos. Pero tienes que tomar una decisión ahora, no mañana, no el próximo año, ahora, porque cada día que pasa con el pecado en tu alma es un día menos de paz, un día menos de alegría, un día menos de vida verdadera. Quiero llevarte en este recorrido espiritual a un lugar profundo de tu interior, ese lugar donde guardas las cosas que no quieres que nadie vea. Todos tenemos ese rincón oscuro en el alma, ese sótano donde arrojamos las culpas, los errores, las vergüenzas, pensando que si no las miramos y no hablamos de ellas, van a desaparecer solas. Pero déjame decirte algo con toda la experiencia de quien ha caminado junto a miles de almas. Lo que escondes en la oscuridad no desaparece, crece, como un tumor maligno que se alimenta del silencio y la negación, como un moho que se extiende en la humedad y las sombras. Ese pecado que cometiste hace años y que nunca confesaste, ese resentimiento que alimentas cada día contra alguien que te hirió, esa adicción secreta que crees que tienes bajo control, esa mentira sobre la que construiste toda una vida, ese rencor que carcome tu corazón como un ácido. Todo eso que has escondido está destruyéndote lentamente, silenciosamente, pero de manera inexorable. ¿Sabes qué es lo que más me parte el corazón como sacerdote? Ver a personas que vienen a misa cada domingo, que rezan el rosario, que comulgan, pero que llevan años sin hacer una confesión verdadera, profunda, sin evasivas. Personas que se han acostumbrado a vivir en un estado de mediocridad espiritual, de tibieza, de autojustificación constante. Personas que han normalizado ciertos pecados, que se han convencido a sí mismas de que no es para tanto, de que Dios entiende, de que todos lo hacen. Y sí, Dios entiende. Dios entiende perfectamente tu debilidad, tus luchas, tus caídas, pero precisamente porque te entiende, porque te ama infinitamente, porque conoce el daño que te estás haciendo, Él no quiere que sigas así. No quiere que te conformes con una vida espiritual mediocre. No quiere que te resignes a esa pesadez del alma. No quiere que sigas dando vueltas en el mismo círculo vicioso de pecado, culpa superficial y recaída. Él quiere más para ti. Él quiere todo para ti. Él quiere tu libertad completa, tu alegría plena, tu paz profunda. En el Evangelio de Juan capítulo 8 encontramos ese pasaje maravilloso de la mujer adúltera, ¿lo recuerdas? Los fariseos, esos especialistas en juzgar a los demás mientras escondían sus propios pecados, llevan ante Jesús a esta mujer sorprendida en adulterio. La arrojan literalmente a los pies del Señor con piedras en sus manos, sedientos de sangre, ávidos de condenar. Y le preguntan a Jesús qué hacer con ella, porque la ley de Moisés mandaba apedrearla. Era una trampa, por supuesto. Si Jesús decía que la apedrearan, quedaría como un juez cruel. Si decía que la liberaran, lo acusarían de ir contra la ley. Pero Jesús, con esa sabiduría divina que desarma todas nuestras trampas, se agacha y comienza a escribir en la tierra.
Y luego pronuncia esas palabras que han resonado durante 2000 años. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, comenzando por los más viejos, todos se van retirando. Porque todos, absolutamente todos, llevamos piedras en las manos y pecados en el alma. Pero lo más hermoso de esta escena no es que los acusadores se retiren avergonzados. Lo más hermoso viene después, cuando Jesús se queda a solas con la mujer. Él le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde: nadie, Señor. Y entonces Jesús pronuncia esas palabras que son el corazón mismo del Evangelio, palabras que quiero que penetren hasta lo más profundo de tu ser. Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Escucha bien esto, hermano, hermana. Jesús no dice: bueno, lo que hiciste no fue tan grave, no minimiza el pecado, pero tampoco condena a la pecadora. Lo que hace es liberarla, la perdona completamente, sin condiciones, sin restricciones, sin hacerla pagar primero, y luego le da un mandato y una posibilidad: no peques más, no te quedes en ese pecado, no vuelvas a esa vida, no sigas destruyéndote. Ahora eres libre, ahora puedes comenzar de nuevo, ahora puedes vivir de otra manera. Este es el mismo Jesús que te está hablando a ti en este momento. No te condena, no te rechaza, no te dice que eres un caso perdido. No importa cuán grave sea tu pecado, cuántas veces hayas caído, cuánto tiempo lleves alejado de él. Jesús no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús no ha venido a aplastar al débil, sino a levantarlo. Jesús no ha venido a frotarte en la cara tus errores, sino a limpiarte con su sangre preciosa derramada en la cruz. Pero escucha bien. Para que Jesús pueda perdonarte, para que pueda sanarte, para que pueda liberarte, necesita que tú des un paso pequeño pero decisivo, un paso que se llama arrepentimiento, un paso que se llama confesión, un paso que se llama humildad de reconocer: sí pequé, sí me equivoqué, sí necesito perdón, sí necesito ayuda, sí no puedo solo. Y cuando das ese paso, aunque sea temblando, aunque sea llorando, aunque sea con miedo y vergüenza, descubres algo maravilloso: que Dios ya había dado 1000 pasos hacia ti, que ya estaba esperándote con los brazos abiertos, que ya había preparado tu perdón desde toda la eternidad. Ahora quiero hablarte de algo que a menudo olvidamos o malinterpretamos: la naturaleza misma del pecado y por qué es tan importante limpiarlo de nuestra vida antes de una fecha tan sagrada como la Navidad. El pecado, hermanos míos, no es simplemente la violación de una regla religiosa. No es que Dios haya puesto una serie de mandamientos arbitrarios solo para ver si somos obedientes, como un padre caprichoso que inventa normas sin sentido. Nada más lejos de la verdad. Los mandamientos de Dios son instrucciones de vida, son el manual del fabricante para nuestro corazón. Dios nos dice: no robes, no porque le importe a Él tus posesiones, sino porque sabe que el robo corrompe tu alma, destruye la confianza en la sociedad y te convierte en esclavo de la avaricia. Dios nos dice: no cometas adulterio, no porque sea un aguafiestas que quiere arruinar tu diversión, sino porque conoce el dolor devastador que la infidelidad causa en los corazones, en los matrimonios, en las familias, en los hijos. Cada mandamiento es un acto de amor, un muro protector que Dios pone alrededor de tu felicidad. Cuando pecas, no hieres principalmente a Dios, aunque sí lo ofendes. Dios es infinito, perfecto, completo en sí mismo. Tu pecado no puede disminuirlo ni herirlo en el sentido en que nosotros somos heridos. Pero te hiere a ti, te aparta de la fuente de vida, te desconecta del amor, te saca de la corriente de gracia que fluye constantemente desde el corazón de Dios. Es como si tú fueras un pez y el pecado te sacara del agua. El océano no sufre por la ausencia del pez, pero el pez se asfixia fuera del océano. Así es tu alma fuera de la gracia de Dios. Se asfixia espiritualmente, pierde su vitalidad, se marchita como una planta sin agua. Y puedes llenar tu vida de 1000 cosas, de trabajo, de dinero, de placeres, de reconocimiento, de relaciones, pero nada de eso puede reemplazar lo que solo Dios puede darte. Y entonces vives con esa sensación constante de que algo falta, de que hay un vacío que nada llena, de que por más que corras y te distraigas, por dentro te sientes vacío y perdido. San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos da una de las definiciones más claras y terribles del pecado. El salario del pecado es la muerte. Pero inmediatamente añade: pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ves el contraste? El pecado paga un salario, la muerte.
no necesariamente la muerte física inmediata, aunque a veces también, sino la muerte del alma, la muerte de la alegría, la muerte de la paz, la muerte de la esperanza, la muerte del amor verdadero. Cada pecado que cometes es como beber un sorbo de veneno. Quizás el primer sorbo no te mata, pero te enferma. Y si sigues bebiendo, sorbo tras sorbo, día tras día, año tras año, ese veneno va acumulándose en tu sistema hasta que un día te das cuenta de que estás muriendo por dentro, de que ya no sientes como antes, de que tu capacidad de amar se ha atrofiado, de que tu conciencia se ha endurecido, de que tu corazón se ha vuelto de piedra. Pero escucha la segunda parte de lo que dice San Pablo: el don de Dios es la vida eterna. Un don, no un salario que tienes que ganar, no un premio que tienes que merecer, un don. Un regalo, algo que se da gratuitamente. Dios no te ofrece el perdón porque te lo hayas ganado, porque hayas sido suficientemente bueno, porque hayas compensado tus pecados con buenas obras. Dios te ofrece el perdón porque es su naturaleza perdonar, porque Él es amor, porque Él es misericordia, porque Él es Padre. Y un padre verdadero nunca deja de amar a su hijo, nunca cierra la puerta de su casa, nunca retira su perdón. No importa cuán lejos haya ido ese hijo, no importa cuánto haya caído. El padre está siempre escrutando el horizonte, esperando ver aparecer la figura del hijo perdido, listo para correr a su encuentro, para abrazarlo, para restaurarlo, para celebrar su regreso. Esta es la imagen que Jesús nos da en la parábola del hijo pródigo, y es la imagen que debes grabar a fuego en tu corazón. Dios te está esperando, no con un garrote para golpearte, no con un discurso de reproche para humillarte, sino con un abrazo para restaurarte. Ahora bien, y esto es crucial que lo entiendas, el perdón de Dios está siempre disponible, siempre ofrecido, siempre listo para ser derramado sobre ti. Pero para que ese perdón sea efectivo en tu vida necesitas recibirlo. Necesitas abrirte a Él, necesitas aceptarlo. Imagina que tienes una enfermedad grave y hay una medicina que te puede curar completamente. Esa medicina está disponible, está probada, es efectiva, pero si tú no la tomas, si la dejas en el botiquín, si te niegas a abrir la boca y tragarla, vas a seguir enfermo. No porque la medicina no funcione, sino porque tú no la estás usando. Así es el perdón de Dios, está ahí fluyendo constantemente desde el costado traspasado de Cristo en la cruz, pero tienes que acercarte, tienes que arrodillarte, tienes que abrir tu boca espiritual, que es tu confesión sincera, y recibir esa medicina. Y la Iglesia, en su sabiduría de 2000 años, nos ha dado el sacramento perfecto para esto, la confesión. No es un invento humano, es un regalo divino. Es el canal específico que Jesús instituyó para que puedas experimentar su perdón de manera concreta, palpable, sanadora. Y ya que estamos hablando de esto, necesito decirte algo con toda claridad, algo que muchos católicos han olvidado o nunca han entendido completamente. ¿Por qué tenemos que confesarnos con un sacerdote? ¿Por qué no podemos simplemente pedirle perdón a Dios directamente en nuestra habitación? Escucha bien la respuesta, porque es importante. Primero, porque Jesús mismo lo estableció así. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23, después de su resurrección, Jesús se aparece a sus apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Les dio a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos y sacerdotes, el poder y la autoridad de perdonar pecados en su nombre. No porque Dios necesite intermediarios, sino porque nosotros los necesitamos, porque somos humanos, porque somos de carne y hueso, porque necesitamos escuchar con nuestros oídos corporales esas palabras de absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo profundamente sanador en el acto de humillarte, de ponerte de rodillas o sentarte frente a otro ser humano que actúa en persona de Cristo y decir en voz alta tus pecados. Decir en voz alta aquello que has estado escondiendo, aquello de lo que te avergüenzas, aquello que te ha estado carcomiendo por dentro. Sacarlo de las sombras y exponerlo a la luz. San Juan nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar, sacar afuera, verbalizar, reconocer. Esto no es solo un requisito ritual, es un acto terapéutico, es medicina psicológica y espiritual al mismo tiempo. Cuando confiesas tu pecado en voz alta, algo se rompe dentro de ti. El poder que ese pecado tenía sobre ti comienza a desmoronarse. La vergüenza comienza a disolverse, el peso comienza a levantarse. Y cuando escuchas al sacerdote decirte yo te absuelvo,
Cuando sientes su mano sobre tu cabeza mientras pronuncia esas palabras de perdón, algo cambia en tu alma. Dios te toca, Dios te limpia, Dios te restaura. Además, el sacerdote en la confesión no está ahí solo para perdonarte, está ahí para aconsejarte, para orientarte, para ayudarte a entender las raíces de tu pecado, para darte herramientas concretas para evitar caer de nuevo, para señalarte los patrones destructivos que quizás no puedes ver por ti mismo, para rezar contigo y por ti, para ser testigo de tu arrepentimiento y de tu deseo de cambio, para acompañarte en tu camino de conversión. Y sí, también para asignarte una penitencia, no como un castigo, sino como un acto de reparación, como una manera concreta de mostrar tu arrepentimiento y de comenzar a sanar el daño causado por tu pecado. La penitencia es medicinal, no punitiva. Es como el ejercicio que el fisioterapeuta te da después de una lesión. No te lo da para castigarte, sino para que recuperes la fuerza, la movilidad, la salud. Así es la penitencia sacramental. Te ayuda a recuperar tu salud espiritual. Entonces, ¿qué te impide confesarte? ¿Qué excusas has estado usando? Es la vergüenza. Hermano, el sacerdote ha escuchado de todo. No hay nada que puedas decir que lo vaya a escandalizar o sorprender. Y además, está bajo secreto de confesión absolutamente inviolable. Preferiría morir antes que revelar lo que escucha en el confesionario. Tu secreto está absolutamente seguro. ¿Es el orgullo? ¿No quieres reconocer ante otro ser humano que has fallado, que no eres perfecto, que necesitas ayuda? Entonces ese orgullo es precisamente la raíz de muchos de tus pecados y es lo primero que necesitas confesar. El orgullo es el pecado de Satanás, el pecado que causó la caída de los ángeles, el pecado que nos separa de Dios más que cualquier otro porque nos impide reconocer que necesitamos a Dios. ¿Es que piensas que tus pecados son demasiado graves para ser perdonados? Entonces estás subestimando el poder de la sangre de Cristo. Estás diciendo que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y eso, hermano, es una mentira del demonio. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. No hay mancha que su gracia no pueda limpiar. No hay caída de la que su mano no pueda levantarte. Escúchame bien. Si estás escuchando estas palabras y hace años que no te confiesas, si llevas meses o incluso días con un pecado grave en tu alma y has estado posponiendo la confesión, si has estado comulgando en estado de pecado mortal porque no quieres pasar por el confesionario, necesito decirte algo con toda la seriedad y el amor de que soy capaz. Cada día que pasas sin confesarte es un día que pasas alejado de la gracia de Dios. Es un día que vives en oscuridad cuando podrías estar en luz. Es un día que desperdicias cuando podrías estar viviendo en plenitud. Y sí, Dios no lo quiera. Te ocurriera algo y murieras en este estado, enfrentarías tu juicio sin estar preparado, sin estar limpio, sin estar en gracia. No te estoy diciendo esto para asustarte con un Dios vengativo. Te lo digo porque te amo lo suficiente como para decirte la verdad. Y la verdad es que el pecado mortal no confesado te separa de Dios, y morir separado de Dios es pensarla. No quiero ni pensarlo. No quiero que eso le pase a ninguna de las almas que Dios ha puesto en mi camino y Él te ha puesto en mi camino hoy en este momento a través de esta pantalla. Por eso te suplico, te ruego, te imploro con todo mi corazón de pastor, no dejes pasar un día más sin reconciliarte con Dios. Busca un confesionario, busca una iglesia, busca un sacerdote. Arrodíllate y di la verdad, toda la verdad, sin omisiones. Sin justificaciones, sin minimizaciones, di cuántas veces caíste en ese pecado, di las circunstancias, di lo que sea necesario para que tu confesión sea completa y válida. Y luego escucha esas palabras maravillosas de absolución y levántate como un hombre nuevo, como una mujer nueva. Porque eso es exactamente lo que eres cuando sales del confesionario, una nueva criatura. San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Cada confesión bien hecha es como un nuevo bautismo, es como volver a nacer. Es como quitarte ropas viejas, sucias y malolientes y ponerte vestiduras nuevas, limpias, resplandecientes. Y ahora, déjame hacerte una pregunta que quiero que resuene en tu corazón. ¿Cómo quieres llegar a la Navidad? ¿Quieres llegar arrastrando cadenas de culpa y vergüenza? ¿Quieres arrodillarte ante el pesebre con el corazón sucio? ¿Quieres mirar al niño Jesús a los ojos sabiendo que llevas pecados sin confesar?
¿O quieres llegar libre, limpio, ligero, con el alma brillando como una estrella? La decisión es tuya. Dios te ha dado libre albedrío. Él no va a forzarte, no va a obligarte, pero te está llamando, te está invitando, te está esperando. Y esta Navidad puede ser diferente a todas las anteriores. Puede ser la Navidad en que finalmente experimentas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede ser la Navidad en que recuperas la alegría que habías perdido. Puede ser la Navidad en que comienzas una vida nueva. Pero solo si tú decides dar ese paso, solo si tú decides limpiar tu alma antes de que llegue la fiesta, solo si tú decides recibir el perdón que Dios ya tiene preparado para ti desde toda la eternidad. Ahora quiero llevarte más profundo todavía en esta reflexión porque necesitamos entender no solo el qué y el por qué, sino también el cómo del arrepentimiento verdadero. Porque, hermanos míos, no todo arrepentimiento es igual. Hay un arrepentimiento superficial que es simplemente remordimiento, sentirse mal por haber sido descubierto o por las consecuencias negativas del pecado. Y hay un arrepentimiento profundo que es contrición, un dolor genuino por haber ofendido a Dios y dañado tu propia alma. Déjame explicarte la diferencia porque es absolutamente crucial. Judas sintió remordimiento después de traicionar a Jesús. La Biblia nos dice que devolvió las 30 monedas de plata y dijo: he pecado entregando sangre inocente. Sintió culpa, sintió vergüenza, sintió dolor. Pero ese dolor no lo llevó a arrepentirse verdaderamente y buscar perdón. Lo llevó a la desesperación y al suicidio. Pedro, por otro lado, también traicionó a Jesús, lo negó 3 veces, juró y perjuró que no lo conocía. Y cuando el gallo cantó y sus ojos se encontraron con los ojos de Jesús, Pedro salió y lloró amargamente. Pero su llanto no fue desesperación, fue contrición. Y ese llanto lo llevó después de la resurrección, a un encuentro con Jesús donde fue restaurado, perdonado y comisionado nuevamente como líder de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Entre remordimiento y contrición. La diferencia es la esperanza. Judas perdió la esperanza, creyó que su pecado era imperdonable, se centró completamente en su culpa y olvidó la misericordia de Dios. Pedro, en cambio, aunque sintió un dolor profundo por su traición, no perdió la esperanza. Conocía el corazón de Jesús, sabía que Jesús era misericordioso, y aunque no sabía exactamente cómo, confiaba en que habría una manera de ser restaurado. Y esa esperanza lo mantuvo vivo, lo mantuvo esperando, hasta que Jesús resucitado vino a buscarlo y a perdonarlo. Esta es la clave, hermano, hermana, tu arrepentimiento debe estar lleno de esperanza. Sí, duele reconocer que has pecado. Sí, ¿es humillante confesar tus faltas? Sí, es difícil enfrentar el daño que has causado. Pero nunca, nunca, nunca debes perder la esperanza en la misericordia de Dios. Porque Dios es más grande que tu pecado. Su amor es más fuerte que tu debilidad. Su gracia es más poderosa que tu caída. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, aquel humilde sacerdote que pasó entre 10 y 16 horas diarias en el confesionario durante más de 30 años, escuchando las confesiones de miles y miles de personas que venían de toda Francia para confesarse con él, solía decir algo maravilloso. Decía: no es el pecador quien vuelve a Dios para pedirle perdón, sino Dios quien corre detrás del pecador y lo hace volver a él. ¿Comprendes la profundidad de esta verdad? Tú no estás buscando a un Dios que está escondido o que se hace el difícil. Estás siendo buscado por un Dios que te ama con locura, que te persigue con su gracia, que no se da por vencido contigo, que está tocando constantemente a la puerta de tu corazón esperando que le abras. Cada dolor que sientes por tu pecado, cada movimiento de tu conciencia, cada vez que algo dentro de ti te dice esto no está bien, necesitas cambiar, es Dios corriendo detrás de ti. Es el buen pastor buscando a su oveja perdida. Es el Padre esperando el regreso de su Hijo pródigo. Pero para que el arrepentimiento sea verdadero, debe incluir varios elementos que quiero que grabes en tu mente y en tu corazón. Primero, reconocimiento. Tienes que reconocer que lo que hiciste es pecado, no un error, no una equivocación, no simplemente la forma en que soy, pecado, una ofensa contra Dios, contra ti mismo, contra los demás. Muchas personas no pueden arrepentirse verdaderamente porque ni siquiera reconocen que han pecado. Han racionalizado su comportamiento. Han encontrado 1000 justificaciones. Han comparado su pecado con pecados peores de otras personas y han concluido que ellos no están tan mal. O han adoptado la mentalidad
del mundo que dice que no existe el pecado, que todo es relativo, que cada quien hace lo que quiere mientras no dañe a otros, como si pudieras pecar solo contra ti mismo sin que eso afectara a nadie más. Esta negación del pecado es mortal. Si no reconoces que estás enfermo, nunca buscarás medicina. Si no reconoces que estás perdido, nunca pedirás direcciones. Si no reconoces que has pecado, nunca buscarás perdón. Segundo elemento del arrepentimiento verdadero, contrición. Un dolor genuino por haber pecado. Y aquí hay dos niveles de contrición que la teología católica distingue. Está la contrición imperfecta o atrición, que es el dolor por haber pecado motivado principalmente por el miedo al castigo, a las consecuencias, al infierno. Este es un nivel básico de arrepentimiento y es válido. Es mejor que nada. Si lo único que te lleva a dejar de pecar es el miedo al infierno, bueno, al menos eso te está moviendo en la dirección correcta. Pero hay un nivel superior, la contrición perfecta, que es el dolor por haber pecado motivado por el amor a Dios. No te arrepientes porque temes el castigo, sino porque amas a quien has ofendido. No dejas de pecar porque tengas miedo de las consecuencias, sino porque no quieres lastimar a aquel que te ama infinitamente. Esta es la contrición más hermosa, más pura, más poderosa. Y esta contrición, cuando es verdadera, tiene un efecto inmediato, perdona los pecados, incluso antes de la confesión sacramental, aunque sigue siendo necesario confesarlos lo antes posible. Tercer elemento del arrepentimiento verdadero, propósito de enmienda. No basta con sentirse mal por lo que hiciste. Tienes que tener la firme intención de no volver a hacerlo. Tienes que tomar decisiones concretas para evitar las ocasiones de pecado. Si tu pecado es la pornografía, tienes que poner filtros en tus dispositivos, tienes que evitar estar solo